Ayer terminó la vigencia de lo que le llaman el título 42 allá en Estados Unidos, que fue usado por primera vez desde que se inventó y pasaron décadas antes de que pudieran ponerlo en actividad, y lo hicieron a propósito de la pandemia por COVID-19, por la emergencia sanitaria que se suscitó en todo el planeta. ¿Y de qué servía? Bueno, de poder regresar a los migrantes ilegales de la manera más rápida y ágil posible, si no a sus países, al país anterior inmediato, o sea, el nuestro. Hoy, este viernes, 12 de mayo, ya no existe, ya no está vigente. ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen ayer que teníamos guardias nacionales en Estados Unidos y en México y una cantidad de migrantes que estaban en sus marcas listos fuera? Para platicar al respecto, la doctora Marinés Barrios de la O, coordinadora de la Maestría en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola Alfredo, muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿De qué se trata y qué estamos enfrentando como mexicanos con el fin de este título este día 12, maestra? Doctora, perdón. No te preocupes. Mira, pues te comento, Alfredo, y bueno, les comento a tu teleauditorio, como bien dijiste, a partir del día de ayer a las 11:59 hora de Washington, culminó el título 42, que fue esta disposición reglamentaria que implementó el gobierno estadounidense por razones de salud pública. Y que le permite al Estado que ante cualquier enfermedad transmisible que pueda poner en riesgo la salud pública de Estados Unidos, pues pueda regresar de manera expedita a todas esas personas que ingresen de manera irregular. En ese sentido, y prácticamente a 3 años de la implementación de este título 42, el gobierno estadounidense expulsó a más de 2.8 millones de personas. Y a partir del día de ayer, pues culminó esta disposición, sobre todo a raíz que la Organización Mundial de la Salud, pues ya eliminó la declaratoria de pandemia por la COVID-19. En este sentido, a partir del día, a las 0 horas del día de hoy, pues se comienza a implementar nuevamente el título 8, que el título 8 es la disposición reglamentaria estadounidense para regular la migración y la naturalización. En ese sentido, lo que hemos estado observando y lo que se observó durante las últimas 2 semanas fue un incremento significativo del flujo migratorio, es decir, todos esos migrantes que se encontraban en territorio mexicano y que seguían ingresando por la frontera sur, pues trataban de llegar lo más pronto posible a la frontera norte y cruzar justo antes de que culminara el título 42. Ahora con el título 8, pues lo que se prevé es que haya una mayor contención por parte del gobierno estadounidense, va a haber una mayor militarización de la frontera, va a ser más difícil para los migrantes poder ingresar, sobre todo ingresar de manera irregular, ya que únicamente van a poder acceder a estas vías legales a través de las cuales el gobierno estadounidense ha trabajado. Incluso en los últimos meses ya se han dado a conocer diferentes tipos de programas, tanto de beneficio público como por razones humanitarias, y en ese sentido también es importante destacar que hoy en día, o a partir justo del día de hoy, toda persona o todo migrante que intente ingresar de manera irregular o pretenda prácticamente entregarse a las autoridades estadounidenses, pues va a ser procesado administrativamente, va a tener un cargo o un castigo, es decir, por 5 años, donde no podrá ingresar a Estados Unidos, y en caso de un intento reiterado podrían ser acreedores a una aplicación penal. Ahora, doctora, un punto importante es que Estados Unidos pues levanta, digamos, sus muros, si no físicos, sí legales también. Y la situación con México se convertiría en una situación delicada porque somos nosotros los que recibimos a gran cantidad de migrantes, principalmente centroamericanos, y somos nosotros los que hasta hoy no hemos sabido qué hacer con ellos. Esa es la verdad. Sí, como tú dices, Alfredo, ahora si bien Estados Unidos, como dices, hay una militarización física, vemos desplegado a lo largo de la frontera sur estadounidense miles de soldados, incluso con apoyo de agentes fronterizos y policías estatales y locales. Esto también pues ha levantado, como tú dices, estos muros o estos muros legales, sobre todo porque es cada vez más, o va a ser incluso cada vez más difícil para los migrantes acceder a estas vías, ya sea
a través de una cita en la aplicación de CBP One o a través de estos programas de beneficio público que se anunciaron desde octubre del año pasado, tanto para venezolanos y en enero de este año para migrantes haitianos, nicaragüenses y cubanos. La realidad es que estas vías legales pues conllevan un proceso, y mientras inicia ese proceso, pues esas personas van a tener que seguir esperando en las ciudades fronterizas del norte de México, las cuales la mayoría pues no está preparada en cuestiones institucionales y también operativas y en cuestión de infraestructura para dar un apoyo a estas personas en situación de movilidad. Lo más grave, Alfredo, en este caso es que no únicamente vamos a estar, sobre todo en la frontera norte de México, no solamente vamos a estar recibiendo al flujo que viene desde el sur, es decir, todos aquellos migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños que vienen entrando por frontera sur, particularmente por Tapachula, que van subiendo hacia la frontera norte, sí, sino también vamos a estar recibiendo un contraflujo de las personas que van a estar siendo regresadas por parte de Estados Unidos a México. Doctora, estamos en una situación que yo creo, desde mi perspectiva y lo que yo he documentado y he vivido en la frontera, esto hoy más que nunca es una emergencia humanitaria, desde mi punto de vista. Obviamente nosotros pues, no podemos tomar esas determinaciones, pero creo que sería importante que hoy más que nunca los gobiernos se unieran, las delegaciones se unieran. Esto hay que platicarlo y hay que negociarlo. Si no, se va a salir todavía más de control. ¿Qué opina? Sí, definitivamente necesitamos la intervención por parte de los tres niveles de gobierno, aunque se pueda manifestar que el tema migratorio es un tema o es una problemática que le compete a la federación. La realidad es que los problemas lo estamos enfrentando desde lo local, y en ese sentido desde lo local también se tienen que desplegar estrategias de atención hacia estas personas. ¿Por qué? Porque incluso parte o la decisión de que las personas estén siendo retornadas a México es a partir de una decisión y de acuerdos que se toman entre México y Estados Unidos. En ese sentido, también es importante destacar que no solamente se trata de esta ayuda emergente y humanitaria, como puede ser generar espacios donde puedan albergarse estas personas, donde puedan tener comida, donde puedan tener un techo, sino que ante esta prolongación de las esperas, sí necesitamos también que se generen o que se piensen en estrategias y mecanismos de integración de la población, sobre todo porque, Alfredo, esto no es algo nuevo. La permanencia de los migrantes en la frontera norte lo hemos vivido desde finales de 2018, inicios de 2019, cuando el gobierno de Donald Trump implementó los protocolos de protección a migrantes que de cierta manera pues llevaron a México a ser un tercer país seguro de facto, al permitir que las personas que iniciaran un proceso de protección internacional pues regresaran a México. Ahora, también es importante destacar que si bien ha habido algunas estrategias por parte del gobierno federal, como ha sido la implementación de los centros integradores para el migrante, tanto en Tijuana, Ciudad Juárez como Matamoros, la realidad es que esta respuesta ha sido insuficiente, porque son espacios que posiblemente pueden tener la capacidad incluso de atender hasta 1,000 personas, pero lo veíamos, por ejemplo, en los datos que te daba al inicio sí, de este programa. Tan solo ante la implementación del título 42 se presentaron más de 2.8 millones de expulsiones. Sí, con los protocolos, exacto, con los protocolos de protección a migrantes tuvimos el retorno de más de 70,000 personas. Entonces sí es importante que en ese sentido, pues que si bien se van a generar estas mecanismos de atención para estas personas que están retornando, pues es importante que sea homogéneo a lo largo de la frontera norte. Porque, doctora, perdóname sí, por favor que te interrumpa, pero yo creo que, si te parece bien, esta puede ser la primera de algunas pláticas que tengamos contigo, si nos lo permites, para seguir analizando la situación, porque va a dar mucho de qué hablar y es un punto, me parece, medular, toral de lo que vivimos hoy en México. Así que por lo pronto te agradezco y si te parece bien, te contacto pronto. Claro que sí, Alfredo, estaré atenta. Un saludo. Muchas gracias. La doctora María Inés Barrios de la O del Colegio de la Frontera Norte con nosotros esta mañana. Esto es México Vive, no te vayas, voy vengo.